¿Sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias, hermanos, amigos, que se hayan podido conectar. La verdad, es una alegría tremenda de poder estar aquí eh, presentando el Evangelio. Así que muchas gracias. Bueno, para esta primera parte, me gustaría que me acompañaran al Evangelio según Lucas, el capítulo 7, por favor. Lucas 7, versículo 36. Lucas 7, 36 dice: Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Bueno, el Evangelio de Lucas. Ya el capítulo 4 nos daba matices de cuál era el propósito, no sé si principal, pero del propósito general de lo que el Señor Jesús vendría a hacer aquí en la tierra. El Evangelio de Lucas nos muestra eh, la base en el capítulo 4, eh, cómo el Señor vendría un poco a cambiar el sistema de lo que se vendría haciendo en este mundo. Cómo Él vendría a traer un nuevo comienzo, un nuevo reino, un nuevo gobierno, el cual sería controversial, porque sin duda el rey que la gente esperaba no era el rey que se manifestó por medio del Hijo del Hombre. Capítulo 4 nos muestra cómo el Señor eh, muestra una constante preocupación por aquellos que estaban socialmente y culturalmente alejados. Nos muestra cómo, y anuncia el año agradable del Señor, como los ciegos van a tener vista, como se va a predicar la buena noticia, a los pobres, hacia aquellos que estaban despreciados, hacia aquellos que estaban alejados socialmente y culturalmente. Y esa es la idea, sin duda, que va a trazar un poco el evangelista. Idea que en el mismo capítulo 7 él va a reafirmar a nuestro Señor. Miren el 22. Y respondiendo Jesús le dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. O sea, es una idea que el mismo Señor Jesús vino a reafirmar en este capítulo 7. Y la verdad es curioso cómo comienza la historia, que los versículos que hemos leído, porque ya a través del Evangelio hemos visto cómo la relación entre fariseos y nuestro Señor Jesucristo estaba un poco ya tergiversada. El capítulo 5 nos muestra cómo cuando el Señor sana a este paralítico y los escribas y fariseos dicen entre uno a otro: ¿y quién es este hombre? Eh, ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? O sea, ¿qué blasfemia dice este hombre? O sea, ya de a poco el incremento del odio del fariseo hacia Jesús o de los líderes religiosos se incrementaba, era constante. Y de hecho, en versículos previos a lo que hemos leído, se repite la idea. Jesús mismo, hablando de los fariseos, dice para sí, el 34: Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, el Jesús que se nos muestra en estos capítulos ya, eh, estos primeros 7 capítulos ya del Evangelio, este hombre es Jesús, que parece ser el Mesías, que vino a cambiar el sistema de este mundo que estaba gobernado por la maldad y el pecado. Él vino a establecer su reino de una manera totalmente contraria a lo que se esperaba. Y este es Jesús, el que se junta con pecadores y publicanos, que se junta con aquellos despreciados, con aquellos que la sociedad misma desprecia y desecha, que culturalmente no son bienvenidos. Entonces llegamos al 36 y a lo que hemos leído. Entonces, curioso como dentro del panorama de fariseos y Jesús, eh, ya esta sección del capítulo empieza con los fariseos. Empieza con un fariseo en particular, que le dice, nuestra versión dice, rogó a Jesús que comiese con él. Y la verdad que este rogó a Jesús, quizás es un poco, no sé si llamarlo exagerado, un poco fuerte, la verdad. Creo que la idea, más que este fariseo de rogarle que Jesús viniera a su casa, eh, yo creo que la idea más certera quizás es que él le pidió, que él
le pidió a Jesús que fuese a comer con él. Lo invitó. Y la verdad, en esta sección de la historia hay muchos eruditos que como que no se llegan como a un acuerdo en general, porque no se sabe quizá cuál es la real intención de estos fariseos. Si y no se sabe si es una intención buena o mala, la verdad. A mi parecer, y con lo que también dice el versículo 34, creo que la intención de este fariseo no me parece la más positiva. Em, Quizás lo hizo por cordialidad, vio a este maestro, a este hombre que estaría predicando, enseñando en la sinagoga. Y a lo mejor estos fariseos, este grupo fariseo y este fariseo en particular, ven a este hombre y quizás por cordialidad, quizás por obligación, por ser un huésped, reciben a este hombre en su casa y le invitan. Quizás no tanto por un deseo de que este hombre vaya a su casa, sino por, eh, como dije, por algo más protocolar. Y la idea es que él fuese a comer a su casa. Este comer quizá no, eh, no sea simplemente como estar a la mesa en un living comedor en el que están los seis juntos a una mesa y todos sentados entre sí, sino más bien como un banquete. Este fariseo invita a Jesús a un banquete. Y dice que habiendo entrado a casa del fariseo, se sentó a la mesa. 37. Dice que entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en casa del fariseo, eh, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y la verdad que eh, hay hermanos que argumentan este capítulo, de este pasaje, diciendo que si hubiera sido algo, pues, no sé, positivo, la casa hubiera estado abierta para que cualquier persona entrara. Eh, lo que me decían hermano me hacía más sentido. Quizá era un banquete que estaba quizá fuera de la casa, en un tipo de patio, en el cual quizá mucha gente podría venir. Quizá no participar de la comida, sino para ser observadores, estar en las espaldas. Y además que una mujer venga a casa de un fariseo, eh, tampoco hace para mí mucho sentido que la dejen entrar como así como así. Creo que con leyes de purificación que los fariseos manejaban y con tal restricciones y exigencias, no creo que hayan dejado que una mujer que aquí está declarada como pecadora entrara libremente a su casa. Creo que la pureza, veían en esta mujer quizá una impureza. Y nos dice esta mujer que entra ya a la mesa hacia Jesús, em, que es pecadora. Eh, Quizá lo más probable es que esta mujer haya estado en algún tipo de pecado sexual, prostitución. No sabemos, el texto no nos dice todo la verdad, eh, pero uno asume de alguna manera por cómo era la vivencia de la mujer en esa época, mucho más disminuida, más discriminada. eh, Ellas tenían que vender su cuerpo para trabajar. Creo que lo más probable es que sí estaba en pecado y era conocida entre los fariseos y conocida entre la población, lo más probable es que haya sido y que haya estado en prostitución. Y dice que le trajo un frasco de alabastro y estando detrás de él, a sus pies, llorando comenzó a regar con sus lágrimas em, sus pies y los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con el perfume. O sea, ya dentro de la humillación que esta mujer vivía constantemente, quizá en su día a día, despreciada, desechada, hace un acto aún más de humillación, ¿no? Lo que hace esta mujer de comprar este frasco de alabastro, este perfume, eh, que lo más probable es que haya sido muy caro, quizá de un año de paga, no sabemos, es humillarse ante los pies del Señor. Es con estos actos de besar los pies, de jugarle con sus lágrimas, ella está declarando, o sea, Él es el importante, Él es el invitado de honor, a Él hay que recibirle con lo mejor que tengamos. Y decía que le besaba sus pies. Y hace tanto énfasis en los pies por una cuestión lógica de que en el mundo antiguo claramente estaban con sandalias, harta caminata, era la parte más sucia que la persona tenía. La mujer se postra ante los pies del Señor, se humilla no importa lo que digan los demás, no importa lo que digan los fariseos, se humilla ante los pies de nuestro Señor y le lava sus pies.
manifestando Él es el importante. Está limpiando los pies, ¿no? Está con sus lágrimas limpiando los pies, nuestro Señor. Un acto de bondad y humillación tremenda, de humildad, de sumisión. Y la verdad, y termina esta sección diciendo que el fariseo, cuando vio esto el fariseo, y quizás los demás que estaban ahí, quizás se mofaban, eh, decían para sí, no sabemos, se burlaban de esta mujer, oye, ¿qué hace esta mujer a los pies de nuestro Señor? Dice, o sea, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. O sea, vemos que es pecadora. O sea, vemos a este Simón y los otros fariseos preocupándose eh, más incluso de qué es lo que pensaría Jesús, de lo que nos está dando cuenta Jesús. Jesús date cuenta de lo que está pasando en esta situación, más de la impureza que puede tener esta mujer para su casa misma. A lo mejor la mujer estaba en la sinagoga en la mañana, supo que había un maestro, sabía de Jesús, quizás estaba, vamos por la que decía Naín, eh, supo de Jesús, vio la oportunidad de ir a los pies de Jesús, de humillarse ante él, de entregarle quizás todo lo que tenía para adorarle. No podía perder la oportunidad de estar con el maestro más glorioso, con el rey mismo, estaba ahí. Esta mujer se postra ante él. Y estos fariseos le dicen, Jesús, mira esta clase de mujer que es pecadora, que está al lado tuyo, que lava tus pies con sus lágrimas. Y aquí el Señor, dentro de esta situación, eh, responde con una parábola. Él le dice, bueno, había un acreedor. Y un acreedor tenía dos deudores. Uno que le debía 500 denarios, o sea, 500 días de trabajo, o 20 meses, y otro que le debía 50, o sea, 2 meses. Y dice que el acreedatario saldó la deuda de ambos, sin, eh, y perdonó a ambos sin nada más. Entonces el Señor le dice, bueno, ¿y cuál de estos dos hombres amo más al acreedor? La verdad que aquí Simón nos está dando cuenta quizá de algo súper importante. Eh, el Señor, cuando habla de la deuda, quizás muchos entenderían esta idea como pecado. Y también podemos entender esta frase en quizás había una persona que se le fue perdonada 500 pecados y otra que se le fue perdonada 50. ¿Cuál de los dos amará más? Y bueno, racionalmente, en relación a la paga, claramente el hombre dice, dice Simón, aquel que se le perdonó más fue el que hizo más pecados. Él, por lo tanto, debería amar más. Y el Señor le dice, bueno, rectamente ha jugado. Y un punto importante en relación al tema del pecado, y esos 500 pecados y los 50, creo que es lógico si hablamos de paga, si alguien debe 500 millones para que todos entendamos, eh, va a amar a la persona que le perdonó esos 500 millones, a diferencia de los 50, que igual es muchísima plata. Pero si hablamos de pecado, eh, aquella persona que cometió 50 pecados recibió muchísima más gracia y misericordia porque fue salvada de no haber cometido más pecado en relación a aquella persona que cometió muchísimo pecado y fue perdonada. Por lo tanto, ambos, en relación al pecado, deben manifestar ese amor y esa gracia, y ese amor hacia y esa adoración y esa humillación hacia aquella persona que los perdonó. Entonces aquí Jesús hace esta comparación. Le dice, bueno, ve esta mujer, entra en su casa y no me diste agua para mis pies. No se está regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. 45. No me diste beso, más esta desde que entré. No has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos,
te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque ama mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y la verdad aquí se encuentra cómo el Señor hace esta comparación entre ambos. Creo que para el huésped no era una obligación hacer este tipo de cosas, pero ciertamente la mujer está declarando un amor y un afecto hacia Dios, hacia Jesús, que es incomparable a lo que está haciendo el fariseo. Igual aquí aparece una problemática, y algo con lo cual hay que tener harto cuidado cuando uno lee este pasaje. Creo que si leemos a la rápida el 47, uno no se da cuenta de lo que dice, pero porque dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Y quizá alguien puede decir, bueno, si yo amo a Dios de tal manera, por más que tenga mi pecado, eh, yo en relación a mi amor que tenga hacia Dios voy a ser perdonado. En relación en cuánto amo a Dios, Dios me va a perdonar. Pero aquí lo que está pasando no es una causa. El perdón que está recibiendo la mujer no es en relación a las obras que ella hizo cuando entró a la casa. Y eso es súper importante. Creo que muchas veces se puede tomar este versículo para decir, voy a hacer lo que hizo la mujer, me voy a postar ante los pies del Señor, voy a lavar sus pies, voy a enjugarme con mis lágrimas los pies del Señor, porque ahí dice el pasaje que si amo mucho a Jesús, si amo mucho a Dios, entonces voy a ser perdonado. Pero eso no es el punto, eso no es la idea. Aquí lo que está haciendo la mujer es evidenciando el amor que Dios ha manifestado en su vida. Y ese amor que ha sido de tal manera, la mujer no tiene más remedio que postrarse ante Él y manifestar ese amor que Dios ha tenido con su vida. No es la causa lo que le da el perdón, sino es una evidencia del amor de Dios hacia ella. Ambos son pecadores, tanto el fariseo como la mujer, ambos tienen pecado. A lo mejor, quizás hacemos la comparativa más arriba, a lo mejor vemos que hay niveles de pecado, hay grados de pecado. Realmente no es lo mismo asesinar a, no sé, una docena de niños de 12 años que coopera una prueba. Claramente no es lo mismo. Pero sin duda hay una transgresión hacia Dios, hay un pecado hacia Dios. Ambos eh, personajes de la historia están sujetos a pecado. Ambos son pecadores, ambos necesitan perdón. Pero aquí vemos dos tipos de personas. Primero el fariseo. Quizás podemos asimilarlo a una persona actualmente que va a todas las reuniones, que, no sé, sabe la ley al derecho al revés, sabe la ira al derecho al revés, pero desprecia a los que están a su lado, pero no ama a su familia, pero desprecia al vecino, desprecia a la viuda. Entonces podemos decir que está, entre comillas, cerca de Dios, pero como dice también el Antiguo Testamento, pero su persona está lejos de mí. Y por otro lado está la mujer que es consciente de la cantidad de pecado que ha hecho. Es consciente quizás de su vida apartada de Dios, pero ella es además consciente del amor de Dios que ha tenido para ella y de la inmensidad grandiosa del amor de Dios. Quizás para muchos la mujer está más lejos de Dios en un principio, porque el fariseo va a la sinagoga, escucha, es enseñado, aprende, sabe de memoria. Pero como dijo un hermano hablando del pasaje, esta mujer, sin decir una palabra y con solo sus acciones, ha demostrado un afecto y un aprecio hacia Jesús, más de lo que el fariseo pudo mostrar. Ambos son pecadores, ambos necesitan ese perdón. Y ahora tú me dirás, bueno, ya, bonita la historia, la mujer
La verdad, admiro su humillación, admiro lo que ella ha hecho. La verdad, ella merece salvación. Pero ahora, digamos que la pelota queda para nuestro lado. Y al leer este pasaje decimos, bueno, pero ¿quién es Jesús entonces? ¿Por qué la mujer tiene esa tal sumisión y humillación hacia esta persona? ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué necesito ver a Jesús? Bueno, así como el fariseo y la mujer están en pecado, tú y yo también nacimos en pecado, crecimos en pecado. Tenemos esta incrustados, una mancha sucia y perversa que nos oscurece, que nos maltrata día tras día. Y a lo mejor tú me dirás, bueno, pero es que yo vivo tranquilo, no pasa nada, pero sigue ese pecado incrustado en ti. Silenciosamente te daña, silenciosamente te destruye. La Biblia es clara en declarar de que que nuestra relación con Dios está rota, que estamos separados de la presencia de Dios. Pero qué maravilloso es saber que Dios envió a su Hijo, que Dios fue manifestado, que Dios se fue revelado. Y a lo mejor tú estarás en una situación en la que dices, ¿sabes qué? He pecado tanto en mi vida, he hecho tantas cosas malas en mi vida. A lo mejor le fui infiel a a mi pareja, a lo mejor dañé a un amigo, a lo mejor, no sé. Piensas en pecados que quizás son incurables, imperdonables, pero la historia que nos está aclarando aquí es que aún en la inmensidad del pecado que la mujer puede tener, hay detrás un hombre que tiene infinitamente un amor más grande hacia ella y hacia ti y hacia mí. Porque este mismo hombre, Jesús, el perfecto, el glorioso, aquel que es coigual con Dios, meses más adelante, años quizás, él iría en una cruz. Y este rey que la gente y el pueblo esperaba va a un calvario, va al Gólgota, esclavado en un madero. El rey glorioso y eterno carga nuestros pecados sucios y perversos en el calvario. Y nuestro Señor es torturado en el calvario, carga nuestro pecado, carga nuestra inmundicia, carga nuestros pecados que para ti parecen imperdonables, pero Él los carga. Él muere. El Cordero fue sacrificado. Jesús murió. Y esa es la hermosa noticia de todo esto. Que independiente de tu pecado, independiente de tu contexto, independiente de lo que estés viviendo, hay un hombre que fue manifestado y fue a una cruz a morir, cargando tu pecado. Recibió el desamparo. ¿Sabes qué es lo más glorioso? Que el amor que representa a la mujer hacia Jesús no es comparable con el amor que Dios manifestó por medio de su Hijo en la cruz. El amor de Dios en su máximo esplendor se manifiesta en el Calvario. La justicia y misericordia de Dios se manifiestan ahí. Y el Rey glorioso muere para rescatarte a ti, para rescatarme a mí. Cargó tu pecado para que podamos estar en una buena relación con Él, para que le conozcamos, para que disfrutemos de su amor, para que disfrutemos de su presencia, para que nuestro potencial humano que está ahora mismo eh, maltratado, podamos seguir avanzando como seres humanos, como estaba destinado desde el principio. El Señor murió. Y la hermosa noticia es que Él no solo murió, Él no solo pagó el precio que tú merecías pagar por tu pecado, que yo merecía pagar por un pecado, que merecíamos el infierno eterno. Jesús lo paga. Él muere, pero resucita. Y esa es la esperanza gloriosa. Y ahora, ¿qué toca hacer? Esperar nomás. Entonces como Dios me ama, entonces ya soy salvo. Entonces como Dios manifestó su amor, ya de por sí ya tengo esa salvación. No,
El 50, miren cómo termina. Le dijo a la mujer Jesús, tu fe te ha salvado, ve en paz. No lo salvó sus obras, no lo salvó su amor. Esta mujer depositó su fe en aquel único digno de que nuestra fe sea depositada. Cree en Jesús, cree en el Evangelio, no porque Él te necesita, no porque Él me necesita a mí. Él no necesita de nosotros, pero Él quiere formar un pacto y un vínculo entre Dios y los hombres. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Cree en el Evangelio, cree en Jesucristo, lo necesitas, porque el tiempo no corre a tu favor. Aprovecha ahora que el mensaje del Evangelio está a la puerta, que hubo un amor tan maravilloso que se expresó en la cruz. Y así como Juan escribe en la epístola, en su carta, perdón, eh, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cree en el Evangelio, deposita tu fe en Él y tendrás gozo y recibirás vida eterna. Y este reino que Jesús vino a establecer en el Evangelio, podrás disfrutarlo por la eternidad. Cielo nuevo y tierra nueva. El reino de Dios ya en su máximo esplendor. Cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo. Hola a todos. Quiero eh, compartir un pasaje en esta tarde. Muy buenas tardes. Es un pasaje que es un solo versículo en esta segunda mitad y quiero leerlo y quiero compartirles algunas cosas acerca de este pasaje. Segunda mitad de la predicación del Evangelio, segunda mitad de esta reunión en la que nuestro Señor Jesucristo va a ser expuesto. Así que por favor les invito y voy a compartir brevemente mi pantalla para leer este pasaje que está en 2 de Corintios, el capítulo 8, versículo 9. Dice así, supongo que se ve, sí, supongo que se ve la pantalla. Muchas gracias. Dice así la palabra del Señor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Hasta ahí quiero leer. Invito también a mis hermanos que más adelante puedan leer el pasaje, el capítulo completo, para poder interiorizarse un poco más del contexto. Voy a explicar muy brevemente y vamos a ver algunos elementos de allí. Quien escribe este pasaje es el apóstol Pablo, se lo escribe a la iglesia que está en Corinto. Y la idea, el contexto de este pasaje es que Pablo está buscando preparar una ofrenda para hermanos en necesidad económica. Aún a pesar de que eh, los hermanos en necesidad económica tengan otro contexto, tengan otra cultura, los corintios eran griegos y los necesitados eran judíos en Jerusalén, el sentido del apóstol Pablo es animar a estos hermanos a que colaboren con amor a esta ofrenda. Hay una hambruna importante en la iglesia en Jerusalén. No es un tema tan ajeno a estos hermanos. Pablo parte este capítulo mostrándoles que otras iglesias y otras comunidades cristianas y que ellos mismos incluso antes habían manifestado su preocupación por aportar a esta causa. Por lo tanto, ahora viene el momento de cobrarles la palabra, por así decir. Hay dos ejemplos aquí. Uno de ellos ya lo mencioné. Otros hermanos macedonios, que están en el versículo 1, ellos, a pesar de ser pobres, el apóstol Pablo les cuenta este ejemplo de estos hermanos que a pesar de no tener muchos recursos económicos,
en su pobreza ayudaron a los que eran aún más pobres. Eso dicen los primeros 5 versículos de este pasaje. Y por lo tanto hay una hermosa expresión y algo muy importante que nosotros también podemos extraer allí. Pero el versículo 9 nos lleva a otro ejemplo y el apóstol Pablo toma el ejemplo máximo, que es el ejemplo del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo va a introducir este ejemplo de entrega suprema. Los hermanos en Corinto, por lo tanto, entonces tienen que ser generosos con los pobres, con las personas que están en necesidad, hermanos, en parte por el ejemplo de sus compatriotas griegos macedonios, pero principalmente por el ejemplo máximo, el ejemplo del Señor Jesucristo. Todo esto lo menciono eh, a modo de contexto para entender un poco por qué está este pasaje aquí. Y si bien el sentido del pasaje es animar esta ayuda humanitaria, por amor, con gozo, quiero ahora centrarme y quiero compartir con usted este ejemplo. Si bien el objetivo es otro, pero este ejemplo de manera aislada es tremendamente valioso y nos va a recordar una vez más la verdad preciosa del Evangelio. Eso es lo que quiero presentar en esta tarde aquí. Por lo tanto, yo les voy a compartir 4 grandes puntos. El primero de ellos es la riqueza en este pasaje. El segundo es la pobreza. El tercero es la gracia. Y el cuarto es la entrega. Y con eso, si Dios lo permite, habremos terminado. Versículo 9. Este es el ejemplo de entrega, de gracia y de bondad más grande que existe mediante el sacrificio personal. Riqueza. ¿La riqueza de quién? Al medio del pasaje, en la tercera línea, dice, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él, siendo rico. Eso es lo que dice el pasaje, el apóstol Pablo. Dios, quien está inspirando al apóstol Pablo a escribir esto, declara y dice del Señor Jesucristo, Él es rico. Él es rico. Ahora, la pregunta que alguien podría tener, los hermanos, los creyentes que ya llevemos un buen tiempo, estoy seguro que lo tenemos bastante claro. Pero de todas maneras es importante explicitarlo. El apóstol Pablo no se refiere aquí a que el Señor Jesucristo sea multimillonario en este mundo económicamente o monetariamente hablando. Hay varios pasajes que nos muestran, de hecho, que todo el ministerio del Señor Jesucristo fue bastante lejos de lo que se podría esperar de alguien multimillonario. El Señor Jesucristo, cuando es preguntado para que algunos se unieran a Él, Él les dice, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, pero el del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso le dice a las personas que le dicen, Señor, te queremos seguir. Figuradamente hablando, el Señor les está diciendo, muy bien, yo no tengo nada material que ofrecer a los que me sigan. Eso es lo que estaba diciendo el Señor en ese pasaje. El ministerio del Señor no se caracterizó bajo ningún punto de vista por una opulencia monetaria. Por lo tanto, este pasaje no se está refiriendo a eso. Este pasaje, cuando dice que el Señor Jesucristo es rico, no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con un estado antecedente del Señor, antes de este mundo. Y eso es lo primero que le queremos decir a usted en esta tarde. Nuestro Señor Jesucristo, el precioso, el bendito Hijo de Dios, es rico. ¿Por quién es Él? Por su persona, en sí mismo. Él es rico, Él es infinitamente rico, porque Él es Dios. Él es el Dios eterno. Le voy a citar algunos pasajes para
para afirmar esto según las Escrituras. Él es rico porque Él es preexistente a todas las cosas. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ese es Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio, antes que existiese todas las cosas, era el Verbo, refiriéndose a la persona del Señor Jesucristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él es preexistente. Él es rico porque Él en primer lugar es preexistente. Y Él es rico porque Él es el creador de todas las cosas. Sigo con Juan, capítulo 1, ahora versículo 3. Dice así, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas, y fíjese esto, por Él, por Cristo el Señor, por el Verbo de Dios, por el bendito Hijo de Dios, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue o hubiese sido hecho. Él es el creador, Él es el agente creador, Él es Cristo el Señor. Y Él no solamente es el creador, pero que creó y las dejó a su suerte, sino que Él también, segundo a segundo, sostiene cada átomo del universo en su lugar, porque la Escritura nos dice lo siguiente. Colosenses capítulo 1, versículo 17 nos dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, subsisten en Él, permanecen en Él. Vuelvo a Hebreos 1, dice, hablando de que Dios nos ha hablado por el Hijo, y dice, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y agrega del Señor Jesucristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el Señor Jesucristo. Él es rico. Él es antes que todo. Él es el creador y Él es el sustentador. Él es el Señor eterno de todas las cosas. Él es la fuente. Él es el diseñador y Él es el dueño. ¿Y sabe qué? Él también es el juez. Hay un pasaje en Juan capítulo 5 refiriéndose el Señor Jesucristo a sí mismo. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, todo el derecho a ejecutar juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Él es Cristo el Señor. Y la Biblia nos muestra que aún con todo eso, con toda la inmensa grandeza del Señor Jesucristo, con su riqueza, hay riquezas que son tan grandes que llegaron a nosotros, que llegan a usted. En Efesios capítulo 3 se mencionan las riquezas de su gloria. Se mencionan también en Colosenses. Hay otro pasaje que dice la riqueza de la gloria de su herencia en los santos en Efesios capítulo 1. Refiriéndose al ministerio de predicar, Pablo dice anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo en Efesios capítulo 3. Y en Efesios 1 de nuevo, las riquezas de su gracia. Lo primero que quiero enfatizar, lo primero que le quiero contar, lo primero que quiero establecer para usted, que según lo que la Biblia enseña, nuestro Señor Jesucristo es Dios. Es el Señor Dios Todopoderoso, Creador y Juez de todo, jamás creado. Él es la fuente misma, Él es el propósito final de todas las cosas que existen. Por Él fueron hechas y por lo tanto sus riquezas son tan inimaginables que incluso son capaces de llegar a un pecador perdido como usted o como yo.
Esto va muchísimo más allá. Cuando dice en este pasaje, y ahí lo pongo con el mouse, siendo rico, va muchísimo más allá que simplemente medirlo en dinero o en dólares o en lo que usted quiera medirlo. Va infinitamente más allá. Él es el dueño, el creador, el sustentador de todo. Para nosotros los humanos somos limitados, somos mortales. Eh, no siempre es tan fácil medir o imaginar lo que vamos a ver a continuación, que es la pobreza, la humillación del Señor. No siempre es tan fácil, pero de cierta manera lo podemos hacer, porque nosotros también estamos rodeados completamente y todos los días de debilidad, de dolor, etcétera. Pero para nosotros es muchísimo más difícil imaginarse las riquezas de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestras vivencias, porque nuestras experiencias, porque nuestras mentes humanas, terrenales, se quedan cortas. No podemos imaginar la totalidad de la grandeza, del poder y de la gloria, el conocimiento, la perfección, la posición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es demasiado grande. Pero aún así, eso es lo que la Escritura dice. Y eso es lo que le declaramos en esta tarde. El Señor Jesucristo, Dios con nosotros, el Creador y sustentador que ha venido a este mundo, es rico, es infinitamente rico, es el más valioso, es precioso, es supremo por sobre todo lo que hay. Esta es la riqueza del Señor. Eso es lo primero que le quiero comunicar. Paso a mi siguiente punto, la pobreza. Aquí es cuando este pasaje comienza a brillar. Y este es un pasaje que se trata con bastante frecuencia en las predicaciones del Evangelio. Mis hermanos seguramente lo habrán escuchado en múltiples ocasiones, porque este pasaje nos muestra el contraste más diametralmente opuesto que pudiese existir. Todos los creyentes nos asombramos por esto, porque este pasaje dice que Él, siendo rico, siendo el Dios eterno, se hizo pobre. Eso dice, se hizo pobre. Esto es totalmente ajeno al Señor Jesucristo. Él no era pobre, Él era, Él es y será siendo infinitamente rico. Pero este pasaje nos recuerda la gloriosa, maravillosa verdad de que por un momento de tiempo, en un momento determinado, Él, que es infinitamente rico, se hizo pobre. Esto no es algo casual, no es algo fortuito, no es alguien que pierde su riqueza en un mal negocio o algo por el estilo. Esto es un acto voluntario de parte del Señor Jesucristo, es un acto activo. Él se hace pobre, Él no llega a ser pobre de alguna manera casual. Él activamente, voluntariamente, se hace pobre. Y la pobreza del Señor Jesucristo se refiere a todo lo que involucra su venida a este mundo. El que es eterno. Hace 2000 y tantos años atrás, el glorioso, el eterno, el precioso, el bendito, Dios con nosotros, Él vino a este mundo. Tomó una naturaleza humana, su encarnación, vivió en este mundo en una vida perfecta, padeció el látigo romano, la indiferencia judía, y llegó a una cruz en la cual sufrió la muerte. Esa es la pobreza más grande, que Él activamente, voluntariamente tomó. Leo algunos pasajes. Cuando nace el Señor, dice el pasaje, Lucas dice que María, su madre, lo acostó en un pesebre
porque no había lugar para ellos en el mesón. Claro, uno piensa en Navidad, sí, así es, fue en ese momento. Pero nadie que va a tener un bebé plantea hacerlo en un pesebre, ¿no? Es el lugar más desesperado, es el último recurso. No hay nada para ellos, no hay lugar para ellos. Aquel que sustenta cada átomo del universo no tiene lugar en un pequeño pueblo. Se hizo pobre. El mismo Señor dijo que Él no había venido para ser servido, teniendo todo derecho de ser servido. Él dijo que había venido para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso dijo el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 20. En Mateo capítulo 17 hay otro ejemplo en el cual Pedro compromete, por así decirlo, al Señor a pagar un impuesto. Le preguntan si él paga impuestos y Pedro impulsivamente dice, sí, claro que los paga. Y bueno, el Señor le manda a pescar un pescado, abrirle la boca y dentro encontraría las monedas para el impuesto prometido, ¿no? Pero eso también muestra de que el Señor Jesucristo y sus discípulos simplemente no tenían en ese instante las dos monedas, que no era tanto dinero tampoco. Su pobreza, la pobreza del Rey de Reyes y Señor de Señores que vino a este mundo y se hizo pobre en su encarnación, en su vida y en su muerte. Hay un pasaje en Filipenses, el capítulo 2, que dice lo siguiente, hablando de Cristo Jesús y de la actitud de Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo Dios, se despoja y viene y dice, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo jamás desciende ni un solo milímetro en dignidad, ni en quién es Él en su naturaleza. Él es Dios, el Dios eterno. Pero sí hay un despojo, sí hay humillación, sí hay asumir posiciones que no correspondían, asumir posiciones cada vez más bajas. Siendo Dios, toma una naturaleza humana, se hace hombre. Y siendo hombre, siervo, y siendo siervo llega a la muerte, y a la peor muerte, a la muerte de un criminal, injustamente en el lugar de usted, en el lugar mío. Todo eso es hacerse pobre. Siendo rico, se hizo pobre. Siendo el Dios, Señor Todopoderoso, vino al mundo como un hombre, vivió como siervo y murió la muerte más humillante que hay. ¿Y por qué? Este es mi tercer punto, entonces, la gracia. La respuesta de por qué hizo eso nuestro Señor Jesucristo es la gracia. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice este pasaje. Ellos eran creyentes y ya la conocían. Que por amor a vosotros, esas son las motivaciones. Todo este pasaje que tenemos aquí en pantalla está motivado, está marcado, impregnado de gracia y de amor para con usted, de parte de Cristo el Señor para con usted. Este pasaje nos dice que Él, siendo infinitamente rico, se hizo pobre y llegó hasta la última y más extrema consecuencia por amor a usted, en su gracia para con usted y para conmigo. Porque la Biblia nos muestra que es por medio de la humillación de Cristo que usted y yo podemos ser exaltados. ¿Sabe? Este pasaje desafía profundamente a toda persona que se crea rico y poderoso en este mundo. Yo no sé si hay alguien aquí que se crea rico y poderoso, que sienta que tiene espalda económica o que
tal vez no va por ahí su confianza, pero que tiene confianza en sí mismo, que cree que no necesita a nada ni nadie que le diga qué es lo que tiene que hacer, que ya es suficientemente grande y poderoso para poder tomar sus decisiones y no andar creyendo tal vez en esta suerte de amigo imaginario que sería Dios, como dicen en este mundo. Este pasaje desafía, porque en este pasaje Dios dice que toda persona, en todo lugar, es, y todos nosotros somos unos miserables, unos indigentes en la ruina, y que si no es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, seguiríamos allí. Este pasaje habla de que los corintios, por la gracia y por el amor de el Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre, por eso ellos en su pobreza, por la pobreza de Cristo, ellos fueron enriquecidos. Y nosotros también. ¿Sabe qué? Solo un pobre puede ser enriquecido. Solo un miserable puede ser honrado, puede ser enriquecido. Los pobres, por naturaleza, delante de Dios, somos usted y yo. La Biblia nos declara que toda persona, en todo lugar, delante de Dios, es un pecador perdido que va rumbo a la condenación, que está expuesto a la muerte por causa de haber hecho lo malo contra Dios. Lo pongo, ya que este pasaje habla en términos económicos, lo pongo en términos económicos. Nosotros somos los que estábamos, y usted, si no ha creído en Cristo, en la bancarrota espiritual con respecto a Dios, muertos en delitos y pecados. Hay un pasaje que dice que éramos sin esperanza, sin Dios en el mundo, lejos de Dios, extraños y enemigos, haciendo malas obras delante de Dios. Y que hay otro pasaje que dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el estado de usted, ese es el estado natural de usted. Pero este pasaje nos dice que en su gracia de Cristo, por amor a usted y a mí, siendo Él rico, Él se hizo pobre. Él llegó a la cruz para que con la pobreza de Él, usted y yo espiritualmente pudiésemos ser enriquecidos. Él tomó una naturaleza humana. Él vino a este mundo, vivió como siervo y murió allí en la cruz, cargando el Señor Jesucristo, cargando con los pecados que eran míos y con los pecados que son suyos, cargándolos Él allí en la cruz, en su cuerpo, sobre el madero, como dice el apóstol, para que nosotros, por medio de su sacrificio, por medio de su pobreza, pudiésemos recibir el perdón de pecados y la vida eterna, vida espiritual, y poder ser llamados hijos de Dios con la esperanza de la gloria eterna. Esa es la gracia y la misericordia, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Él nos intercambió posiciones. Nosotros éramos los mendigos, los indigentes, los muertos espiritualmente, y Él es el rico, el infinitamente rico. Pero Él se hizo pobre para que nosotros, por su pobreza, pudiésemos ser enriquecidos. Él sufrió nuestros dolores, Él llevó nuestros pecados allí en la cruz. Lo que nosotros merecíamos, el bendito Hijo de Dios lo sufre por usted, con el objeto de librarle a usted, de traerle perdón y vida eterna, librarle de la condenación y llevarle a la gloria. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por usted. Él es rico y se hizo pobre y llegó a la cruz. Y por su muerte, nosotros, usted y yo,
podemos no ir a la muerte eterna que justamente nuestros pecados merecen y demandan, sino que tenemos vida. ¿Y sabe qué? El Señor Jesucristo resucitó. Él no se quedó pobre. Él vive y Él demanda que usted crea en Él, que se arrepienta de sus pecados, que se vuelva a Dios, que deposite su fe en Él. Y si usted cree en el Señor Jesucristo, en su persona y en su obra, toda esta gracia y amor entonces será aplicado a usted y por lo tanto usted será salvo. Pero si usted rehúsa creer, usted será condenado por causa de su pecado, por causa de haber rechazado al Salvador. Esto dice este pasaje. Y por último, hago una micro aplicación a los creyentes que tal vez seamos aquí la mayoría. Los versículos anteriores nos muestran de los ejemplos que hay de entrega, de actitud, y no podemos quedar indiferentes ante el ejemplo del Señor. Ante la miseria y ante la ruina, Él, siendo rico, se involucró. Él descendió a nuestra condición para salvar. Él murió la muerte más humillante. Él cargó el castigo para limpiarnos. Y si Él hizo todo eso por nosotros, se despojó de una manera total, entonces nosotros también tenemos siempre que llevar esa misma actitud ante algún hermano en necesidad. Ninguno de nosotros tiene derecho de decir que ante la dificultad de algún hermano eso es muy poca cosa como para que yo lo ayude. Yo soy demasiado grande para ayudar a este hermano y sus pequeños problemas. Eso no es la actitud de Cristo, porque Él era el más rico y se despojó de todo y se hizo pobre. Y Él es nuestro ejemplo supremo. Esto es muchísimo más grande y amplio que donar dinero. No me refiero necesariamente o solo a eso. Me refiero a estar totalmente dispuesto ante el Señor Jesucristo, ante Dios, para amar y servir a los demás, para cuidar al débil, para pastorearle, para consolar al que está quebrantado, para socorrer al que está oprimido, para animarnos unos a otros, para cuidarnos unos a otros. Hablábamos, nuestro hermano Benjamín hablaba de este aprecio y afecto que esta mujer tuvo al Señor Jesucristo por causa de ser perdonada. ¿Y qué hay de usted? ¿Tiene usted ese mismo afecto? Un afecto que viene motivado por el inmenso amor que Cristo ha desplegado por usted, por la gracia que Cristo ha desplegado para con usted. ¿Tiene usted el mismo afecto, la misma actitud delante de Dios? Por favor, piense y medite en estos pasajes. Y quiero que esto sea también una motivación para que todos nosotros podamos vivir vidas que tal vez en la simpleza y cotidianidad del día a día podamos entregarnos más a servir al Señor y a los demás. Voy a terminar leyendo el pasaje una vez más. Esa es la entrega. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Créalo y será salvo. Eso hizo Cristo por usted. Eso es lo que hizo Él, el eterno Dios Todopoderoso, por usted. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias.